Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un mes más a este ciclo de webinars organizados desde CISDARC y el ámbito específico del ámbito educativo. Es un placer para mí poderos presentar a las dos ponentes que tendremos durante el día de hoy, presentando la ponencia Innovar con conciencia, repensar la transformación educativa en contextos diversos. Antes de presentarles y darlas paso, me gustaría presentarme. Yo soy Lidia Aguilera, soy pedagoga y trabajo en CISAR y estaré acompañando tanto a Gemma como a Loma en un poquito la moderación de esta webinar, garantizando el buen funcionamiento de esta sesión. Sí que os pedimos que dentro de la medida de lo posible os podáis activar las cámaras para que también os podamos ir viendo y que cualquier duda o consulta la podáis ir dejando escrita por el chat, pero sí que en los últimos 15-10 minutos dejaremos un espacio para que podáis compartir tanto con Gemma como con Aloma alguna consulta que tengáis o algún comentario que os haya resonado de su intervención. ¿Sí? También, bueno, daros las gracias, Gemma y Aloma, por sumaros, por hacer esta propuesta, porque ha sido una iniciativa por parte vuestra y por sumaros, ¿no?, a todo este valor que aportamos desde Manresa y desde CISAR. Así que daros las gracias a las dos. Será un reto, ya que entre nosotras siempre hablamos en catalán. Hacerlo en castellano es un reto añadido. Así que desde aquí, ¿no?, como les decíamos antes que hablábamos en bambalinas, ¿no?, que nos perdonen nuestros catalanismos, ¿no? Entonces, si os parece bien, antes de daros paso a vosotras para que podáis bueno, llevar a cabo la webinar, os presento muy brevemente. Voy a leer para no equivocarme, tal cual el que me habéis pasado, vuestro currículum, para que os podamos ubicar, pero si cuando hagáis vuestra intervención consideráis que me he olvidado algún dato o queréis aportar algo más, bienvenido sea, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos a Gemma, que es directora, docente y jefa del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela OMS y Prats de aquí de Manresa. Es graduada en Educación y Psicología y ha cursado el doctorado en la Universidad de Barcelona y también ha hecho un fellow en la Universidad de Iowa. ¿Es Iowa. correcto? Muy bien, Gemma. Y su investigación se articula tanto en la inteligencia como en la educación inclusiva y la neurociencia. Sí, pues muchas gracias, Gemma, por unirte a este ciclo de webinars del FISAR. Un Y placer. Aloma es diplomada en Magisterio en Educación Primaria y formada en Educación Emocional y Autoconocimiento, Innovación Educativa y de Metodología de la Simulación. Cuenta con una trayectoria de 12 años, Aloma, ¿lo digo bien? Muy Sí, 12 bien, años, sí. 12 años y ha desarrollado gran parte de su labor docente en escuelas rurales del territorio catalán, donde ha Ujú, combinado el acompañamiento en el aula con la gestión escolar desde la dirección de los centros educativos. ujú. Y actualmente es docente en el ciclo formativo de grado superior de educación infantil de aquí en Manresa y colabora como formadora y orientadora con maestros, profesores, educadores, claustros y familias, ofreciéndoles formaciones centradas en el bienestar emocional, la innovación pedagógica y la transformación educativa. Exacto. ¿Sí? Muy bien, Sí. chicas. Muy bien. Pues adelante, cuando vosotras queráis. Muy bien. Bueno, quizás la idea estaría bien empezar un poco compartiendo el concepto de innovar, ¿no? Por el título que tenemos hoy. Y a mí un poco me gustaría dar mi punto de vista general, ¿no? Del concepto de innovación o innovar en la escuela, ¿no? Esto, innovar en la escuela, pues yo creo que significa cambiar siempre con propósito para mejorar sea el aprendizaje, el bienestar y la inclusión de todo el alumnado, ¿no? No se trata de hacer cosas nuevas porque sí, sino que la idea es transformar de manera muy reflexiva, compartida y adaptada a cada contexto educativo, pues todo aquello que quizás no acaba de funcionar del todo bien o como quisiéramos, ¿no? Pero siempre con criterio, con evidencia y desde el conocimiento profundo de la propia práctica.
¿no? Aloma. Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo contigo, Gemma. Y como hablamos de innovar y transformar, ¿no? Creo que tenemos que poner también un poco el foco en la diversidad, ¿no? Porque innovar también significa tener no solo la mente y las manos, sino también el corazón a las realidades diversas que tenemos, ¿no? Reconocer qué es lo que nos funciona, que lo que funciona para unos puede no funcionar para otros, y eso tenemos que ser conscientes y mirar qué respuesta damos a eso. Y para mí también innovar es cuestionarnos, salir de lo cómodo, abrir espacios de diálogo honesto. Esto nos funciona, esto no nos funciona. ¿Qué podemos hacer para que funcione? ¿Qué voces necesitamos, ¿no? Y algo importante para mí, también por mi trayectoria en todo lo emocional, supongo, es que para mí innovar también es cuidar a las personas, a los vínculos que se generan con esas personas, a las relaciones y a las condiciones en las que estamos dentro de la escuela. Creo que así podemos dar una primera mirada, ¿no? de lo que es para Gemma y para mí innovar, que tenemos una mirada muy, muy parecida. Y si te parece, Gemma, te lanzo mi Ujú. primera pregunta. A ver, ¿qué me dices? Vamos. Ujú. Cuando decimos innovar con conciencia, Gemma, ¿a qué crees que nos referimos realmente? Ujú. Bueno, innovar con conciencia, de forma resumida, es hacer cambios con sentido, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? No por moda ni tampoco por inercia, sino siempre para responder a lo que realmente necesitan los niños y niñas o jóvenes dentro del centro educativo inclusivo, ¿no? Siempre desde una mirada muy, muy ética, pedagógica y, como decía, pues inclusiva, ¿no? Porque a menudo el punto de partida puede ser, como decía antes, una insatisfacción compartida, ¿no? Algo que quizás no está funcionando como quisiéramos, ¿no? Tal vez algo como que el alumnado no se implica o que la evaluación, el proceso de evaluación no es suficientemente justo o a veces el clima del aula, ¿no? Que no favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues de alguna manera esta insatisfacción yo creo que no es un problema, ¿no? Sino que aquí está la oportunidad para repensar y transformar con intención educativa, ¿no? Desde mi punto de vista, pues, y respondiendo a tu pregunta, innovar con conciencia sería hacer estos cambios, ¿no? Pero cambios planificados, fundamentados y compartidos, ¿no? Evitando un poco lo que pasa a veces en los colegios, que es las improvisaciones, ¿no? De alguna Ujú, manera implica, este es un proceso y este proceso pues implica hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué cambiamos esto, no? ¿A quién va a beneficiar? Ah, ¿Puede dejar a alguien atrás? ¿Funcionará para todo el alumnado? ¿O funcionará para aquellos que a veces nos pueden quedar más invisibilizados? Y sobre todo, si estamos escuchando a todas las voces, ¿no? Esto es algo que hay que preguntarse siempre. ¿Estamos escuchando a todas las voces? Porque la innovación no es solo tecnología o nuevas metodologías, ¿no? Yo creo que ante todo es una cultura de aprendizaje de equipo, colectivo y equitativo, con cierto liderazgo distribuido, con colaboración real y sobre todo respeto por los ritmos y la diversidad de todo el alumnado y equipo docente o profesorado que albergamos en la comunidad educativa, ¿no? Mm, Yo creo que hay que innovar cuando hay una necesidad educativa sentida real, ¿no? Una inquietud compartida, evidencias además que lo sustentan dentro del colegio, ¿no? Y sobre todo también que el entorno esté preparado para sostener este cambio, ¿no? Porque no se trata de hacer, como decía antes, cosas nuevas porque sí, sino de transformar esta práctica o este aspecto con sentido y con corresponsabilidad. Esta sería la palabra, ¿no? En este proceso, pues a veces las mentorías o programas de innovación, en nuestro caso, en nuestro contexto educativo, pues han sido muy importantes, ¿no? A veces pues ahora venimos de unos años de haber participado en un programa de mentoría y esto nos ha permitido pues unos espacios de confianza, aprendizaje
mutuo y mejora entre incluso los propios docentes, ¿no? Hace un tiempo, en nuestro contexto educativo, hicimos un proyecto con una fundación de referencia en alimentación, la Fundación Alicia, de la Fundació Catalunya La Pedrera, y aquí, pues bueno, pues conectamos nuestro currículum con la vida real, ¿no? Abordando o haciendo hincapié en todo el tema de lo que son los hábitos saludables, la sostenibilidad, la equidad. Incluso siempre seguimos en esta línea, ¿no? Incluso de cara al próximo curso vamos a iniciar un tándem también con un centro de referencia de teatro muy importante y que estamos seguros pues, que nos abrirá caminos de expresión artística, de vinculación cultural para toda la comunidad educativa, con todo el currículum y competencias que hay detrás de estos programas, ¿no? Pero sobre todo que para que esta mirada no se quede sola en la voluntad individual, ¿no? También es importante que cuando iniciemos un proceso de innovación lo tengamos como muy claro y debemos recogerlo también en nuestros documentos propios de centro, ¿no? Debemos tenerlo presente en nuestra programación general anual como línea estratégica del propio proyecto educativo, ir haciendo sus valoraciones en nuestras memorias que hacemos cada año de centro con criterio y para poder valorar, ¿no?, el nivel de incidencia o el impacto real que todas estas acciones tienen a nivel de alumnado, a nivel de profesorado, a nivel de familias, a nivel de incidencia de lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, esta innovación solo realmente puede ser posible si también el centro somos capaces de alguna manera de garantizar los tiempos y los espacios necesarios para que el equipo docente pueda reflexionar, decidir o en este sentido crecer conjuntamente, ¿no? Porque realmente no hay transformación sin estas conversaciones, sin revisión de la propia práctica educativa ni sin las condiciones reales para hacerlo colectivo, ¿no? El compromiso de la institución debe empezar aquí, ¿no? Y en definitiva, pues Aloma, en relación a lo que me decías, creo que innovar con conciencia es esto, ¿no? Es poner el aprendizaje, la participación y el bienestar de todo el alumnado en el centro y mirar de hacerlo pues con rigor, con compromiso y sobre todo con mirada inclusiva. Ujú. Mm. Al final del final no deja de ser un acto pedagógico, ¿no? Pero también es un acto ético y político, ¿no? Porque en el fondo Totalmente. significa construir una escuela en la que todas las personas tengan lugar, voz y sobre todo futuro. Ujú. Mm. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ujú. Porque en relación a lo que estábamos hablando, yo te puedo lanzar también una pregunta a ti, Aloma. Sí, Claro, claro, y vale. tanto. Sí, sí. Aquí estamos. Aquí, muy bien, porque tú, Aloma, ¿crees que realmente la innovación que estamos hablando es opcional hoy en día? ¿Es algo opcional? Y también te diría, ¿y por qué tenemos la sensación, ¿no?, de que a veces la innovación nos puede llegar como un paquete desde fuera? Ujú. Bueno, pues yo creo que la innovación no es opcional, es una necesidad que hay y que está presente siempre, ¿no? Pero no es una necesidad, como bien decías, tecnológica, impuesta, sino que creo que es humana, educativa y social. Em, la escuela no es ajena al mundo y en el mundo pasan cosas. Los alumnos cambian, las familias cambian, los contextos cambian, las realidades sociales, la propia inteligencia artificial, que ahora estamos todos que no sabemos muy bien cómo posicionarnos delante de Sí. esto, ¿no? Y si no transformamos también nuestra forma de educar, nuestra forma de estar en el centro, de acompañar a nuestros alumnos, estamos corriendo el riesgo de desconectar la escuela del mundo, ¿no? Y dejar ahí un vacío difícil de volver a conectar. Pero también creo, como bien decías, que a veces lo vivimos como un paquete, ¿no? Que nos viene de fuera y nos dicen, mirad, ahora tenéis esta receta o tenéis este modelo o tenéis este objetivo y tenéis que ir a por él. Y si lo miramos desde aquí, pierde todo el sentido,
Porque cuando innovar se convierte en una carrera para implementar tendencias, cumplir titulares, dejar de encontrarnos en situaciones incómodas socialmente, dejamos de mirar nuestra realidad concreta y dejamos de escuchar lo que nos ocurre. Y cuando dejamos de escuchar lo que nos ocurre en nuestra escuela, nos desconectamos de ella y por eso no podemos darle respuesta a sus necesidades, ¿no? Y creo que también es necesario decir, aunque sea un poco incómodo, y lo digo desde el máximo respeto porque entiendo que no es tarea fácil, pero desde las instituciones educativas a veces no nos lo ponen fácil en este sentido, ¿no? Porque nos proponen unos caminos muy concretos que sí que es verdad que responden a necesidades del sistema o a grandes retos sociales, pero son tan amplios y tan generales que cuando quieres dar respuesta a todos, en realidad no estás dando respuesta a nadie. Se habla desde el macro, ¿no? Y tenemos que hablar desde el micro. ¿Qué tengo yo en mi escuela? Podemos tener ese objetivo en visión, ¿no? En el horizonte mi objetivo es tal objetivo. Pero ¿qué tengo en mi micro? ¿Qué puedo hacer en mi micro para ir al macro? Porque si no nos perdemos por el camino y es imposible o muy difícil generar transformación real y lo más importante, sostenible. Un ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela rural, como ha dicho Lidia, estuve muchos años en la escuela rural y teníamos unos agrupamientos de los alumnos concretos y nos dimos cuenta que eso no nos funcionaba porque había muy pocos alumnos y no, la dinámica que había en la escuela pues no funcionaba. De forma que decidimos crear estructuras de tutorías horizontales con muchos más alumnos. Bueno, cuando digo muchos más, no os penséis 40, éramos 10, con muchos más alumnos por aula y los mayores acompañaban a los más pequeñitos y así pues aumentó la responsabilidad, la cohesión, el sentido de utilidad que tenían los alumnos y también se transformó el rol que tenía el profesor dentro del aula. Pasó de ser el expositor, el que daba toda la información al alumno, a un facilitador de procesos que eran los propios alumnos quienes cogían las riendas y tiraban para adelante, ¿no? Esta innovación no era de fuera, no era un paquete de fuera, sino que era una respuesta consciente, adaptada a la necesidad real que teníamos y consensuada y compartida con alumnos, docentes y familias. Y eso fue clave para que arraigara de forma natural, y digo natural en el sentido de que no teníamos que poner muchísima energía cada día para que eso funcionara, sino que de forma natural, por supuesto acompañando el proceso, pero de forma natural cogió ese sentido, ¿no? Y ese cambio fue un cambio que llegó para quedarse. Y también me gustaría decir que a veces vemos la innovación como si fuera, no sé cómo decirlo, como si fuera un lujo, ¿no? O sí, un extra, ¿no? Vamos a innovar, ¿no? Como un extra, como una masa más. Y no, es una responsabilidad que tenemos, que es compartida de todas las personas que estamos dentro de la escuela y que es mucho más transformadora cuando nos la hacemos propia, ¿no? Y cuando no olvidamos que el centro de esta innovación son los niños y las niñas y los jóvenes y también los docentes, no por adultocentrismo, que no soy nada adultocentrista, sino porque son las personas que acompañan a todos estos procesos de innovación, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, Gemma, que te quiero escuchar un poquito más. Mira, te comentaba este ejemplo de la escuela rural, de las agrupaciones de los chicos. Te quería preguntar, ¿tú has vivido o has visto alguna innovación que aunque sea muy bien intencionada, porque a veces las intenciones son unas y el resultado es otro,
¿no? Pues que aunque fuera muy bien intencionada, haya acabado dejando fuera una parte del alumnado. Buena pregunta. En parte sí. A ver, sí que he vivido y observado procesos de innovación que, pese a estar siempre bien intencionados y inicialmente bien fundamentados, pues al final pues nos han provocado desajustes que a veces hay que tener en cuenta y que hay que saber gestionar, ¿no? A menudo, a veces, cuando en un centro educativo se hace un giro, sobre todo a nivel metodológico, ¿no? Hacia los últimos años hemos visto pues, que los centros han ido girando hacia enfoques más activos o han pasado del profesorado al alumnocentrismo, ¿no? Un poco más centrados en el alumnado, ¿no? Y el riesgo quizás, Aloma, no Ujú, es tanto dejar fuera a un alumno de forma explícita, sino que muchas veces estos procesos puedes, de hecho, en nuestro caso un poco nos pasó, ¿no? Puedes perder de vista, aunque sea temporalmente, ¿no? Ciertos aprendizajes básicos o estructurales que tenían y que quizás funcionaban bien, ¿no? Por ejemplo, yo misma lo viví en el centro, ¿no? Cuando iniciamos pues nuestro cambio hacia un modelo, como decía antes, más centrado en el alumnado y empezamos a incorporar y a formarnos con metodologías activas, evidentemente siempre con una formación docente que nos acompañaba todo el proceso, ¿no? Pues ya durante el primer año ya detectamos pues que algunas habilidades, ¿no? Pues, o algunas competencias, como podía ser algún aspecto, algún nivel de la comprensión lectora o la expresión oral, pues quizás aquel primer año, mientras girábamos, no se trataron con la misma claridad ni seguimiento que hacíamos antes, ¿no? O sea, cuando tú me preguntabas si quedaban los alumnos excluidos, te diría que no, ningún ujú, alumno quedaba excluido, ¿vale? ujú, Pero ujú. sí que perdimos cierto equilibrio en algunos fundamentos importantes. Yo creo que esto es bueno que lo hablemos porque es Sí, un riesgo previsto, ¿no? Que hay que saber detectar y ir reajustando siempre a tiempo, ¿no? Cuando haces un cambio, a veces pues hay cosas que a corto plazo quedan, pero al final pienso que esto que nos pasó forma parte del proceso de cambio, ¿no? Pero que también que no se puede dar por hecho y ya saldrá bien, ¿no? Que a veces uno dice, vamos a quitar los libros y todo va solo, no, esto no va así, ¿no? Hacen falta pues indicadores concretos, esta revisión pedagógica colectiva y sobre todo lo que he introducido, ¿no? Que a veces estos cambios o transformaciones que son grandes pues es importante pues, que todo el equipo docente o que haya un acompañamiento a todo el profesorado, ¿no? A veces, cuando estamos con procesos de cambio o innovando, pues estos procesos pueden generar dudas, ¿no? Incertidumbres e incluso resistencias y es comprensible. Cuando innovamos, estamos tocando equilibrios y esto a veces puede generar angustia o a veces pues, puede generar sensación quizás de pérdida, ¿no? Por eso es importante, creo, acompañar muchísimo bueno, importante o imprescindible, ¿no? sí, Y no solo, ¿eh? No hablo solo de formación técnica, ¿no? Sino algo que, Aloma, comentabas antes, ¿no? Tiene que haber espacios de conversación y confianza para poder verbalizar que funciona y que no funciona, ¿no? Tendría que haber un seguimiento compartido de indicadores pedagógicos, ¿no? Para ver si realmente lo que queremos mejorar, pues está mejorando o no, ¿no? Tiempo y condiciones reales para pensar, para revisar y para ir reajustando esta práctica colectivamente. En el tiempo es algo de lo que es más difícil en los contextos educativos, ¿no? sí, También tiene que haber cierto liderazgo o grupo de impulso o cierta mentoría entre iguales para que este cambio no dependa solo de ciertas personas, ¿no? Yo lo veo como más distributivo. Y en definitiva, pues esto, innovar con conciencia, no es evitar conflictos, sino saber identificarlos, ¿no? Reconocerlos y gestionarlos pues con esta mirada crítica y inclusivo, ¿no? En el fondo es hacerlo mejor para todos, pero también cuidar muchísimo
cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, ¿no? Y esto significa pues acompañar el cambio con rigor, con muchísimo respeto y condiciones, como decías, Aloma, ¿no? Que hablabas mucho de sostenibilidad, ¿no? Pues con condiciones para poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Ujú, estoy completamente de acuerdo. Si me permites Mm. dar un ejemplo, porque creo que es muy ilustrativo de lo que estamos hablando. Yo llegué a la escuela rural un año y 3 años después cogí la dirección del centro. Y en el año de cambio, o sea, el último año de la chica que había antes que yo, ella decidió, con su equipo, evidentemente, sacar todos los libros de texto. ¿Vale? De forma que me encuentro en mi primer año de mandato con un claustro que casi no conocía porque es otra cosa que pasa, que nos cambian mucho los claustros, un claustro que casi no conocía, que el claustro no conocía muy bien todo el proyecto educativo porque era escuela pública, em, y que se había tomado la decisión de que no había libros de texto ese año. Y fue un calvario porque los profesores, maestros, estaban angustiadísimos de qué hago Mm. en clase si no tengo libro, no puedo programar 6 asignaturas de 3 cursos distintos día a día, ¿no? Y fue wow. Bueno, a ver, nos paramos, ¿no? Hubo una decisión, pero no estamos bien en esta decisión. Volvamos atrás y lo haremos, pero lo haremos cuidándonos, ¿no? Lo Claro. haremos paso a paso, que todos estemos bien o lo mejor posible, ¿sí? Que los alumnos estén bien y, sobre todo, que estemos dando una educación de calidad, porque eso no lo podemos dejar tampoco. Bueno, pues probamos y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Mm. quería dar este ejemplo porque fue como muy, muy top, ¿no? Fue un fuego de esos que dices, ay, madre mía, ¿y ahora cómo salimos de esta? ¿No? Es este cuidar cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, ¿no? Porque en un equipo docente todos somos diferentes, hay quien necesita más este cambio o paso y hay quien puede tener otro ritmo y esto no es bueno ni malo, ¿no? Lo que pasa No, es que tenemos que acompañar este cambio con mucho respeto, ¿no? La innovación cuando viene no es para ir atrás, ¿no? Es porque se queda y empujarla, ¿no? Pero con este exacto. respeto y poniendo las condiciones de que realmente se pueda sostener después con el tiempo, ¿no? Los cambios no Ujú, fundamentados son difíciles. mucho. Aloma, yo a partir de aquí, lo que me gustaría preguntarte es que estamos hablando de innovación, pero estamos hablando de transformación educativa, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees realmente que se habla de la diversidad de los centros cuando estamos transformando? A ver, yo creo que cuando se habla de transformación educativa se hace desde un lugar muy teórico, ¿no? Como muy global. Y con una mirada que nombra la diversidad, porque la nombra, pero no sé si siempre la comprende ni la incorpora realmente en esta transformación, ¿no? Se dice que queremos una escuela para todos, pero muchas veces proponemos un cambio que tenemos todos un modelo de alumno típico en nuestro cerebro y que no es el que luego nos encontraremos, ¿no? Y eso, aparte de no ser adecuado para los alumnos, también genera mucha frustración en los equipos, porque invierten una energía, un tiempo, un saber que después no recogen resultados, no recogen toda esa energía que han puesto, se queda como se deshace, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo lo veo como una nube de humo, ¿no? Creo que hace falta poner nombre y rostro a la diversidad que hay en los centros, porque a veces hablamos de diversidad y pensamos con estudiantes NESE o con estudiantes de otros orígenes distintos a nuestro país, pero también hay distintos ritmos, también hay distintas formas de aprender, también hay distintas maneras de vivir en el mundo, también hay maneras distintas de sentir, de comunicarse, condiciones materiales, socioeconómicos, barreras invisibles. Es que la diversidad es tan, tan, tan amplia que nos quedamos en un foco, para mí, muy pequeñito. O sea, vamos un poco con las orejillas esas de burro que solo vemos una cosa, ¿no? Entonces, decimos todos,
y en realidad no sabemos a qué nos estamos refiriendo en ese todos, ¿no? Y en todos debería estar realmente todos, ¿no? Em, Ujú. Yo creo que falta bajar al detalle, ¿no? Porque la transformación real no es solo metodológica, sino que implica cambiar la forma que miramos a los niños, a las niñas y a los jóvenes, cómo los escuchamos, cómo interpretamos lo que necesitan y cómo adaptamos el camino que sabemos que tienen que recorrer, pero desde sus zapatos, no desde los nuestros ni desde los zapatos del chico que se sienta a su lado, sino desde sus propios zapatos, ¿no? Em, y ahora abro un melón que ya hemos medio abierto antes, y es que nos fijamos en la diversidad de los alumnos, y es como tiene que ser, por supuesto, pero también hay la diversidad del profesorado. Y como decía, evidentemente nuestra obsesión tiene que ser el alumnado, pero necesitamos al profesorado para acompañar a este alumnado, ¿no? Y este profesorado también tiene diversidad, ¿no? Porque no todos partimos del mismo lugar, ni tenemos las mismas herramientas, ni tenemos los mismos recursos, ni en muchos casos tenemos la misma energía. Y como muy bien decías, Gema, tenemos que respetarlo, tenemos que acompañarlo y no podemos dejar a nadie bajo del barco, porque encima a veces somos un poco malitos y decimos, es que no te has subido al barco, pero ¿yo qué he hecho para ayudarte a subir al barco conmigo? ¿Sí? O sea, no es un voy a coger este barco y me voy y quien quiera venir que se venga y quien no que se quiera ir. No, no, es vamos todos. Y tú vas a hacer esto, tú te vas a la cocina a cocinar y tú vas a remar y tú vas a lo que sea, ¿no? Pero esta diversidad del adulto también tenemos que tenerla muy, muy presente. Si queremos un cambio real, un cambio sostenido, etcétera, ¿no? Y aquí aprovecho para hablar de la metodología de la simulación, que a mí me abrió un campo inmenso en la formación de los docentes, porque ofrece precisamente esto, ¿no? Una herramienta para poder practicar, revisar y construir colectivamente a partir de situaciones que recrean la complejidad del día a día, ¿no? Cuando un docente participa en una simulación, no solo adquiere estrategias, sino que se sitúa emocionalmente dentro del problema que se está abordando. Reconoce sus reacciones, detecta sus puntos ciegos, explora respuestas posibles que puede dar, y todo eso sin tener un impacto negativo en el sistema, porque estamos en simulación, ¿no? Estamos recreando una situación el máximo de real posible, ¿no? Además, creo que es una metodología que nos ayuda mucho a activar el pensamiento crítico, a tener más capacidad de empatía. Y una cosa que a los maestros creo que nos cuesta bastante, que es a ser observados y criticados desde la visión de aprender, no la crítica destructiva, sino la crítica constructiva, ¿no? Decir, pues, ostras, esto que has hecho, pues me ha parecido súper bien, ¿por qué? O yo lo hubiera hecho distinto, ¿por qué? ¿No? Esa mirada externa, a veces yo creo que somos un poco reacios a esa mirada, ¿no? Lo vemos en la codocencia, por ejemplo, que cuesta que algunos docentes estén cómodos en la codocencia, pues de la misma forma que vemos maestros que les cuesta estar cómodos en metodología de la simulación. Pero aparte, tiene otro valor muy potente. Y es que en simulación no es una cuestión individual, sino que es una cuestión de grupo. Y eso también es una forma de hacer cultura de centro, ¿no? Y decir, vale, pues vamos a innovar, vamos a transformar y lo vamos a hacer juntos. Y todos vamos a sumar y todos vamos a aportar. Y donde no llegues tú, voy a llegar yo. Y si no llegas, me lo puedes decir, no pasa nada. Estoy aquí para escucharte y para tenderte la mano si la necesitas. Si para mí la transformación y la innovación es eso, es vamos juntos, nos tejemos los unos a los otros, ¿no? Y hacemos, pues,
un cableado más difícil de romper porque estamos todos juntos y todos vamos en la misma dirección. Pero claro, a mí me viene ahora una pregunta a la cabeza, Gemma, y te la voy a lanzar a ti Ujú. porque a mí me cuesta, me la he hecho muchas veces y me cuesta respondérmela, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿quién decide que algo es innovador en una escuela? ¿Por qué esto es innovador y esto no, no? ¿Y crees que cambiaría si pusiéramos más voces que nos pudieran decir si es o no es innovador? Seguro, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, todavía a día de hoy, con demasiada frecuencia, lo que se puede considerar innovador en un centro educativo a veces lo decide un grupo reducido de personas, ¿no? Sean coordinadores pedagógicos o el equipo directivo pedagógico o un equipo de impulso, quien tenga un rol fuerte a nivel pedagógico, ¿no? A veces también puede venir determinado por propuestas externas, ¿no? De proyectos, tendencias, formaciones de la misma administración educativa, ¿eh? En un momento dado. Esto, por Ujú, un lado, puede ser positivo si realmente existe una visión clara y, como decías tú, como valor de la simulación, ¿no? Y compartida en equipo, ¿no? Pero también puede generar cierta distancia, ¿no? Especialmente cuando el resto del equipo docente o del claustro mm, puede no sentirse partícipe o a veces no entiende qué problema o comparte qué problema se quiere resolver, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Yo creo que la innovación educativa no debería empezar por una idea, sino por algo que tú también acabas de explicar, ¿no? Del concepto de la formación de simulación, sino del valor del equipo, con lo cual debería partir de una necesidad compartida. ¿M? No se trata de preguntarnos, ¿qué hacemos de nuevo? No, sino más bien, ¿qué necesitamos para transformar y con quién lo queremos hacer? Esta pregunta cambia muchísimo, ¿no? Porque cuando la innovación surge de una pregunta auténtica, formulada desde el propio contexto y de forma colectiva, entonces es cuando realmente cobra sentido y arraigo, ¿no? Que es un poco lo que decías tú también de la formación en simulación a docentes, ¿no? Que parte de una necesidad real sentida al día a día, ¿no? Para ujú, ponerlo. Y la subpregunta que me hacías de si incorporábamos más voces en este proceso, pues bueno, claro, docentes diversos, ya lo has dicho tú, alumnado, familias, personal de apoyo, no solo cambiaría incorporar más voces, ¿no? El contenido de cambio, sino también, sobre todo, a quién va dirigido, ¿no? Me resonó muchísimo lo que decías, Aloma, sobre a veces sentirse reconocido dentro de este proceso, ¿no? Porque cuando hablamos de innovar con conciencia, también estamos hablando de esto, ¿no? De que todas las personas, alumnado, profesorado, AMPA, comunidad educativa, ¿no? En este sentido, pues puedan ser realmente quienes son, ¿no? Sin tener que adaptarse de una forma forzada a un modelo que puedan sentir que no los representa, ¿no? Y abrir este proceso pues permite o permitiría visibilizar realidades que a veces quizás no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y detectar también ciertas exclusiones silenciosas que a veces si no se abordan se van perpetuando, ¿no? ujú, Sinceramente, también pienso que las conexiones, ¿no? con universidades pueden aportar muchísimo, ¿no? No para que la Universidad Loma nos digáis qué tenemos que hacer a veces, ¿no? Sino que nos ayudáis a mirar con mucha más profundidad lo que ya estamos haciendo desde nuestra práctica, ¿no? Y también la ujú, investigación nos puede ofrecer unos marcos, unos indicadores y mucho lenguaje para revisar nuestras prácticas educativas con mucho más rigor y seguramente más evidencia, ¿no? Realmente, si las innovaciones o cuando las innovaciones se construyen con más voces,
pues yo pienso que ganan muchísimo en legitimidad, en sostenibilidad y sobre todo en justicia, ¿no? Porque tienen más posibilidades de ser relevantes para todo el alumnado, ¿no? Y más capacidad de adaptarse a lo que sería el contexto real del centro educativo, del colegio, o de los contextos reales, cada uno el suyo, ¿no? Y sobre Ujú, todo, mucha más fuerza para poder perdurar en el tiempo, ¿no? O sea que resumidamente, Aloma, pues incluir más voces no diluye el cambio, ¿no? Yo mm, creo que, personalmente, creo que lo hace más real, ¿no? Que innovar con más miradas significa innovar, como el título del intercambio de hoy, ¿no? Innovar con más conciencia, con más sentido, aún con más compromiso y este compromiso realmente, verdaderamente compartido, ¿no? ujú. No sé si te he respuesto un poco, pero Sí, sí, sí sí, que sí. lo que estaba diciendo es un poco lo que responde vuestra simulación para docentes, ¿no? Partir de esta Ujú, necesidad de equipo y ampliar mirada, ¿no? Porque, ujú. Aloma, ¿cómo sería para ti una innovación que hiciera sentir a todos, ¿no? Como seguros, reconocidos y necesarios? ¿Y qué podríamos hacer para empezar un camino como este? Te has pasado con la pregunta, ¿eh? Es broma, es broma. Es una pregunta muy bonita porque para mí la innovación que hace sentir que todos estemos reconocidos, seguros y necesarios es aquella que no solo ve los resultados, no solo ve las acciones visibles, sino que parte del convencimiento de que la forma en la que nos relacionamos es un proceso tan importante como lo que queremos transformar. Es decir, tanto el fin como el medio. El medio en el sentido de vínculo, de relación entre nosotros, ¿no? Es una innovación que cuida los vínculos, que no solo pone el foco en mejorar el aprendizaje, sino también en el bienestar de las relaciones y el bienestar emocional de toda la comunidad educativa. Me encanta que hayas sacado, Gemma, el hecho de que en la escuela no solo somos alumnos, docentes y familias, ¿no? Con ese orden, ¿eh? Siempre, no hay otro orden posible, sino que hay más gente en la escuela, ¿no? Mucha más gente. Y tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? A todos, porque a veces vemos la escuela como un lugar donde pasan cosas. Y para mí no es un lugar donde pasan cosas, es un lugar donde yo vivo mientras a mí me pasan cosas. A mí y a ti y a mi compañero y al maestro y al conserje y a la chica que nos tiene el lavabo limpio. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, No. es todo el mundo. ¿Qué está pasando ahí dentro con todo el mundo, ¿no? Y sentirse reconocido significa precisamente poder ser uno mismo dentro de este proceso de cambio, sin tener que adoptar un rol, o como decías antes, ¿no? O fingir que estás cómodo en un lugar donde no lo estás. Pues si no lo estás, abramos un diálogo honesto donde pueda expresar que yo ahí no estoy cómodo para ser reconocido y para que con mi energía y tu ayuda podamos definir este sitio en el que sí estaré bien, en el que sí podré sumar y en el que sí subo al barco contigo. ¿Sí? Ujú. No sé, para mí también significa pues poner el foco, como decían en los colectivos, que a menudo quedan al margen, ¿no? de la conversación educativa, administración, servicios, conserjes, monitores de mediodía, de por la tarde, familias que tienen barreras idiomáticas y como no nos cuesta comunicarnos porque no tenemos 54 traductores en la escuela, no nos podemos comunicar con facilidad con ellos, ¿no? No sé, innovar en este sentido para mí implica ampliar el marco, abrir el diálogo, reconocer la complejidad y sostenerla colectivamente, ¿no? Y en lugar de preguntarnos cómo podríamos innovar,
que antes tú hacías la pregunta, ¿no? De podemos no hacer esta y hacer otra, ¿no? Yo planteo otras preguntas distintas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué te ha hecho sentir parte de este centro en algún momento? Así estás reconociendo a esa persona, con el rol que sea, da igual, ¿no? O podemos preguntar, ¿cuándo has sentido que tu mirada contaba, que tu necesidad era escuchada, ¿no? O ¿qué pequeño cambio mejoraría tu día a día en este centro? ¿No? Son preguntas muy directas que se centran en la necesidad de la persona y en darle un espacio físico y emocional dentro de este ecosistema educativo. Ujú. No sé si he respondido a tu pregunta, Gemma. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Que al final son preguntas profundas y que no buscan unas soluciones ya, ¿no? De forma rápida, ¿no? Sino un poco lo que sacan a la luz un poco y ayudan a poder conectar, ¿no? En este camino de innovación para que todos se puedan sentir implicados. No, no, Exacto. muy bien. Y yo creo que es cuando todos, ¿no? se sienten implicados en este proceso que la transformación deja de ser una tarea pendiente, que quién tiene que sostenerla, ¿no? O quién tiene que empezarla, y en realidad se convierte en una realidad que empieza a caminar por sí sola y con la ayuda de todos y todas, ¿no? Sí, sí, realmente tiene sentido si llega a todas y todos. Ujú. Exacto, exacto. Muy No sé, Gemma, si veo que quedan unos 10 minutos. No sé si hay preguntas por parte de las personas que nos están escuchando. bien. Aquí Lidia. A ver, Lidia, no Sí, sé si... Sí. si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir por el chat o en algún, o sea, también se puede activar un momento tanto el audio como la cámara y hacérsela tanto a Roma como a Gemma. Pero bueno, yo os lanzo una que es muy interesante, chicas, antes de todo lo que habéis compartido. Gracias a las dos. Sí que a lo largo de vuestra exposición me ha surgido una pregunta, ¿no? Que me gustaría haceros y poderla hacerla, que sería más ligado, ¿no? De si un equipo docente, ¿no? Quiere innovar, o sea, si algún equipo docente quiere innovar, pero os dice, ¿no? Verbaliza que está cansado o que no tiene recursos. Ante esta situación, vosotras, ¿qué diríais o cómo abordaríais estas situaciones que se pueden dar, lógicamente? Ujú. Ujú. Gemma, ¿para ti o para mí? ¿O quién ¿Empiezas tú empieza? o empiezo Va, yo? venga, empiezo. Ja, ¿Empiezo? ¿Sí? venga. Venga. Mm. A ver, yo ante todo le diría, no estás solo. Esa sensación de querer hacerlo mejor y no tener la fuerza, ni el tiempo, ni el apoyo, es mucho más común de lo que parece, ¿no? Y que no es una debilidad, lo vivimos como una debilidad, como un no puedo, no sé, no soy, no estoy preparado, ¿no? Y no, para mí es una muestra de compromiso y lucidez grandísima, ¿no? Porque es un sé lo que quiero hacer, pero ahora mismo no sé si puedo, ¿no? También le diría, el cambio no tiene que ser muy grande para ser significativo. A veces nos parece que innovar es cambiar del negro al blanco o del blanco al negro, ¿no? Y a veces son pasos pequeñitos, que uno más el otro, más el otro, más el otro, pues hacen un cambio más sustancial. Pero vuelvo a decir, para que sea sostenible, tiene que ser pausado. Si tenemos prisa, es fácil que las cosas no funcionen del todo, ¿vale? ¿Y qué más le podría decir? Pues que busque complicidades, ¿no? Que tal vez a veces no hay un apoyo institucional, eso lo hemos visto, lo hemos vivido todos, ¿no? Pero que a menudo pues hay una compañera, un compañero, un pequeño equipo, sea de ciclo, sea del departamento, ¿no? Una mirada que te acompaña, hay una codocencia que te ayuda, ¿no? Ninguna transformación se hace sola, ninguna. Se hace desde la confianza colectiva. Yo confío en tú confías en mí y lo de siempre, ¿no? El diálogo honesto. Aquí no llego, ayúdame, porque no llego.
¿no? O esto no me Ujú. parece bien, vamos a buscar otra forma de, ¿no? Gemma, ¿y tú qué le dirías? Yo le empezaría diciendo que, como dice la sabia Loma, tiene toda la razón, que no están solos, ¿no? Es así, es así. Y cuando te escuchaba dices, no, no, no. O sea, un equipo docente que quiere innovar, pero que se siente agotado, lo primero que hay que transmitir es que no estáis ni estás solo, ¿no? Y que innovar realmente pues no significa hacerlo todo ni tampoco hacerlo rápido, ¿no? Esto es como algo muy claro, ¿no? A veces, pues el primer paso es parar, es mirar lo que tenemos y también es hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué necesitamos transformar para que nadie se quede fuera? Esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer, ¿no? La innovación en un contexto educativo inclusivo e inclusor requiere tiempo, acompañamiento, lo hemos hablado antes, diálogo y lo que nos decía Loma, ¿no? Cuidar muchísimo al equipo, ¿no? Porque realmente no puede haber una inclusión real si quienes sostienen el día a día están sobrecargados o ya desconectados, ¿no? Y hoy Exacto, en día no podemos olvidar que los que estamos en los centros educativos estamos albergando una pluralidad de necesidades educativas de diferente tipo en el aula, que esto es lo que nos gusta de de la educación, ¿no? Es nuestro reto agudo que nos mm, enfrentamos cada día con ilusión, pero realmente no significa que nos estemos sobrecargados, ¿no? Con lo cual, un poco en la misma línea, Loma, ¿no? Que no estáis solo, vamos a preguntarnos, no, no hay una velocidad, aquí no vamos en ave, poco a poco acompañable y sostenido. Mm. ujú, sí. Y si me permites, Gemma, una cuestión que hicimos real, en un claustro, pues que pasó eso, ¿no? Que el personal estaba muy agotado, pues porque la demanda era muy alta, la diversidad era muy alta y el agotamiento era muy alto. Y unas preguntas que nos hacíamos era, vale, nos sentamos, paramos, respiramos y pensamos, ¿qué nos haría bien ahora? ¿No? ¿Qué pequeño gesto nos ayudaría a reconectar con lo que nos llevó a ser docentes, ¿no? Recuperar esa llamita, ¿no? Que tenemos todos ahí dentro, ¿no? Que todos o casi todos la hemos sentido en algún momento y muchos en algún momento se ha apagado, también es verdad, por la presión, por las prisas, por los no resultados o no los resultados esperados, ¿no? Pues volver a reconectar con esa chispilla interior, ¿no? De decir, vale. ¿Dónde estaba yo conectada cuando eso estaba ardiendo, ¿no? Ujú, Es una forma de cuidar también a las personas pues que nos tienen que ayudar a esta transformación, ¿no? Y que sea sostenible. ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. A mí también me ha generado al principio, ¿no? Cuando habéis conceptualizado de qué significa, ¿no? Innovar con conciencia y yo ahora después, ¿no? Me gustaría preguntaros, ¿cómo sabremos que estamos innovando con conciencia y que no solo estamos siguiendo una nueva tendencia educativa, como habéis comentado? Importante, si quieres empiezo yo ahora, Loma. Sí, 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 tanto, todo ¿Sí? tuyo y tanto. Bueno, a ver, yo creo que, ¿cómo lo sabremos? Estás preguntando cómo lo sabremos. Yo creo que realmente si podemos respondernos con honestidad a ciertas preguntas, podemos saber si vamos con el bien camino, ¿no? Por el buen camino, ¿no? Si realmente tú te puedes responder, ¿por qué estamos haciendo este cambio? ¿No? ¿A quién está beneficiando? ¿A quién puede estar dejando fuera? ¿Estamos mirando realmente el impacto real o el nivel de incidencia que puede tener en toda la diversidad del alumnado? Pues innovar con conciencia, como hemos dicho desde el principio, pues significa esto, ¿no? Poner al centro todas las personas de la comunidad y no solo algunas, ¿no? Y significa también revisar si lo que proponemos mejora la equidad, ¿no? Respeta los diferentes ritmos y necesidades diversas que albergamos en el aula, ¿no? Y sobre todo, que no genere nuevas brechas, ¿no? Cuando la innovación no excluye, sino que de alguna manera acoge, escucha, adapta,
entonces sí es transformadora y entonces sí estamos innovando dentro de un proceso con conciencia. Ujú. Mm. Sí, yo también me gustaría añadir, ¿no? Creo que un buen indicador, ¿no? Sería si vemos que surge de una necesidad real, ¿no? Y compartida, y no de una moda, lo que hablábamos al principio de todo, ¿no? Que es como un paquete exterior que te ponen encima de la mesa y te dicen, ahora esto, ¿no? Pues cuando estamos lejos de este paquete, ¿no? Y estamos conectados a una necesidad real y compartida que vemos desde dentro del centro, desde el micro que hablábamos Mm. antes. Y yo también creo que un buen indicador, aunque no siempre, no es infalible, pero creo que un buen indicador también puede ser ver los equipos docentes conectados, ¿no? Que confían entre sí, que se dan el tiempo, el espacio para pensar, para hacer pequeños cambios, para hablar con honestidad los unos con los otros. Y otro indicador serían, por supuesto, los niños, niñas y jóvenes que no hace falta que vengan y te digan, qué bien, estáis innovando en esta escuela, qué bien, me siento súper incluido en el aula. No, claro que no, Mm. pero sí podemos ver palabras, actitudes, ¿no? Pues como que se sienten más acompañados, más implicados, más motivados, que disfrutan del proceso de aprendizaje, que disfrutan de estar en la escuela, ¿no? Ahí donde no solo pasan cosas, sino vivo en un sitio donde pasan cosas y yo estoy ahí todo el día, ¿no? Mm. Y también creo que si tenemos el foco en las personas, es fácil que estemos en el buen camino de la innovación. Es decir, no perder a las personas de nuestro punto de mira en cuanto estemos andando hacia una transformación educativa. Mm. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, antes de acabar, quedan 3 minutitos, pero sí que me gustaría cerrar porque habéis dicho muchas ideas clave y personalmente me llevo mucho aprendizaje de todo lo que habéis comentado. Pero antes de cerrar, sí que me gustaría que pudierais identificar o proporcionar alguna idea clave con las que las personas que nos están escuchando o las que nos puedan escuchar a posterior. ¿Con qué se quedarían? O sea, vosotros si tuvierais que identificar un aspecto clave, ¿qué diríais? ¿Empiezo yo, Gemma? ¿O empiezas tú? Puedes empezar, Aloma. Sí, vale. A ver, yo les diría que innovar no empieza haciendo cosas nuevas, sino mirando de una manera nueva lo que ya estamos haciendo, que para mí son dos conceptos muy distintos. Ese sería lo crucial. Que tenemos que tener, una mirada honesta, valiente y humana sobre nuestra práctica y sin miedo a deshacer, de construir para volver a construir, ¿sí? Y que una innovación, o sea, hacer una innovación que transforme nuestra mirada sobre las personas, porque si no transformamos nuestra mirada hacia las personas, todas, para mí no es transformación. Es un cambio metodológico, es un cambio de conceptos, lo que queráis, pero no es transformación si no tiene en cuenta a todas las personas que están implicadas. Yo me quedaría con esto. Ujú. Muy bien. Yo iniciaría como ella, ¿no? Que realmente lo que nos decía Loma es que innovar no es hacer cosas nuevas y ya está, ¿no? Yo lo veo más como una mejora, ¿no? Es mejorar lo que hacemos, pues nuestro día a día para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Para garantizar la inclusión y el bienestar de todo, el alumnado y de todos, ¿no? Y que realmente esta innovación con sentido realmente solo tiene sentido si somos capaces de que llegue a todas y a todos, ¿no? Que responda a esta diversidad real que estamos albergando dentro de las aulas y sobre todo que se construye desde el compromiso y con la equidad. ¿Mm? Esta sería la idea clave que Ujú, dejaría. Ujú. ujú.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a las dos por este espacio, por esta hora tan interesante de tanto conocimientos y aprendizajes. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa antes de cerrar o ya damos concluida la webinar de hoy. No, Lidia había puesto antes, que no lo he visto, perdonar, que no tenía ninguna pregunta y que le había parecido muy interesante lo que habéis comentado. Gracias, Lidia. Ujú. Muy bien, pues si no hay ninguna consulta ni ninguna duda, pues muchas gracias, que me voy al catalán. Pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias una vez más a tanto a Gemma como a Loma por sumarse y, y nada, y gracias y hasta la próxima.